Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la clase de Escuela Dominical. Hoy vamos a estudiar los capítulos 25 a 28 del libro de Mosía. Empecemos. Y en la clase de hoy vamos a empezarla situándonos en un marco histórico. Yo les conté la vez pasada un poco de cómo fueron rescatados los pueblos de Limi y de Alma y pudieron ser congregados en uno con el resto de nefitas en la tierra de Sanaembla. Ahora, una vez que ellos se reunieron, bueno, ahí pasaron algunas cosas. Mosía le permite a Alma encargarse de la iglesia en toda la ciudad, en toda la tierra de los nefitas. Y ahí se organizaron. Alma recibió autoridad para poder organizar varios maestros y habían varias iglesias, cada una con su líder, pero todos enseñaban las cosas que Alma había declarado que aprendió de Abinadí. Entonces así es como empiezan las cosas, pero ni bien habían empezado, empezaron a tener también algunos problemas. Y es que aquellos que vivían en Saraembla, una parte de ellos eran el pueblo de los mulequitas y la otra parte pues eran el pueblo del rey Mosía. El rey Mosía fue instituido por Benjamín, su padre, que como lo hablamos hace algunas lecciones atrás, había dado un discurso impresionante a su pueblo. Ahora, para este momento, volviendo en la historia al presente, por donde vamos, había muchos que habían sido niños pequeños cuando el rey Benjamín había dado su discurso, entonces no habían tenido esa potente transformación a partir de allí que habían tenido sus padres y las generaciones anteriores. Entonces, a ellos, faltándoles el impacto de ese discurso, ellos no tenían la misma conversión que tenían las generaciones anteriores y la iglesia empezó a debilitarse un poco por esa razón. Y empezaron a ver no solamente personas que no aceptaban la iglesia, sino personas que se separaban de la iglesia. Y así es como nos encontramos en la historia. Entonces, teniendo Alma autoridad del rey Mosía sobre la tierra, a él se le trajo el caso de algunas personas que habían faltado en varios de los mandamientos, pero no en contra de las leyes del país. Entonces, Alma lo que hizo fue preguntar al Señor qué debía hacer con estas personas, porque hasta el momento no sabían cómo tratar, y aquí se introduce la disciplina de la iglesia. Ahora, Alma, habiendo preguntado al Señor, el Señor le revela su voluntad de cómo deben manejarse estos asuntos dentro de su iglesia. Y vamos a empezar a leer las escrituras. Vamos al capítulo 26 de Alma. Y nos vamos al versículo 22. Esta es la respuesta que el Señor da a Alma. Porque aquí, esta es mi iglesia. Quien quiera que sea bautizado, será bautizado para arrepentimiento. Y aquel a quien recibas, deberá creer en mi nombre, y yo lo perdonaré liberalmente. Me gusta bastante esa escritura porque no se va directamente al problema, sino que se va al origen, se va al principio. El Señor le habla de quienes deben ser recibidos por el bautismo para empezar. Entonces, requisito, tienen que tener fe en el Señor Jesucristo. Y una vez que ellos manifiestan fe y de que es evidente, se los recibe por el bautismo y Dios los perdona liberalmente. El arrepentimiento y el perdón es un tema que vamos a tratar continuamente durante esta lección, durante estos capítulos. Es un tema recurrente. El versículo 23 añade: porque soy yo quien tomo sobre mí los pecados del mundo, porque soy yo el que he creado al hombre y soy yo el que concedo un lugar a mi diestra al que crea hasta el fin. De aquí me gusta muchísimo de que se le está aclarando a Alma, no que él no lo entienda, pero que ya queda registrado doctrinalmente, que la iglesia no le pertenece a él, no es la iglesia de Alma, no es la iglesia de Mosía. Alma es un administrador, es alguien que ha sido puesto a cargo por Dios, alguien que tenía autoridad reconocida también ante el rey, es decir, dentro de las leyes, la iglesia estaba constituida. Y el Señor aclara de que el perdón sale de Él porque Él es el que llevó a efecto la gran expiación.
Y aclara de que, asimismo, nosotros no somos los que perdonamos a las personas. No es un líder de la iglesia el que otorga el perdón, sino Dios. Ahora, alguien podría malinterpretar de esto. Bueno, entonces yo no tengo que perdonar a la gente, el que tiene que perdonar es Dios. Y para aclarar esa parte también, vamos a leer un poco más adelante. Versículos 30 y 31 dice: sí, y cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí, y también os perdonaréis vuestras ofensas los unos a los otros. Porque en verdad os digo que el que no perdona las ofensas de su prójimo, cuando éste dice que se arrepiente, tal ha traído sobre sí la condenación. Y esta escritura no es única, por decirlo así. El Señor ha manifestado en varias ocasiones de que tenemos una seria responsabilidad de perdonar a otras personas. Él decide a quién perdonar y a quién no perdonar, pero para nosotros el requisito es perdonar a todos. Y vamos a hacer alguna de estas correlaciones porque son escrituras importantísimas. Cuando el Cristo resucitado apareció a los nefitas en las Américas, esto fue algo que les enseñó. Tercer Nefi 13, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre tampoco perdonará vuestras ofensas. Entonces vamos obteniendo una visión más global, no solamente de que el Señor nos dice: hey, ustedes deberían perdonar a la gente, sino que se nos da como un requisito para nosotros poder ser perdonados también. Eso quiere decir de que si yo le guardo rencor a alguien, si tengo por ahí algún pito que no he resuelto con alguna persona, si me enoja pensar en una persona, si le guardo rencor, resentimiento, malos sentimientos en general a alguien más, si guardo la típica postura de que te perdone Dios, yo no sé. Si ese es nuestro caso, entonces nosotros mismos no podremos ser perdonados por Dios. Y añadimos a eso, para completar el círculo, Doctrina y Convenios, sección 64, versículos 9 y 10. Dice: por tanto, os digo que debéis perdonaros los unos a los otros, pues el que no perdona las ofensas de su hermano queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el mayor pecado. Yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. Con esto debe quedar perfectamente claro. No es una sugerencia, es un requisito. Y no importa lo que alguien más haya hecho contra mí, el mayor pecado va a ser, repito, no importa lo que otra persona me haya hecho a mí, el mayor pecado va a ser el mío, el pecado de no perdonar. Entonces, debemos entender de que sea lo que sea, lo que Dios ha declarado es que la venganza es suya y Él pagará. Y no debemos tomar esto como una esperanza de venganza, sino como que Dios, que lo ve todo, que entiende todo, sabrá juzgar con rectitud y sabrá hacer las cosas como nosotros no podríamos hacerlas. Nosotros no alcanzamos realmente a entender por qué las personas hacen lo que hacen. No alcanzamos a entender motivos, razones, cuál ha sido su educación, su enseñanza, por qué problemas han pasado, qué situaciones tenían en su vida cuando hicieron lo que sea que nos hayan hecho, que nos haya ofendido. Pero Dios sí sabe. Él nos entiende a nosotros, Él entiende a los demás, Él entiende a todos y su juicio será perfecto. Como nosotros realmente no entendemos, lo único que nos queda a nosotros es perdonar. Listo. Algo adicional que el Señor reveló y que Alma enseñó a su pueblo, que me gusta muchísimo en este mismo capítulo, el capítulo 26, está en el versículo 39, que es el versículo final. Dice:
Y amonestaban a sus hermanos y también recibían amonestación, cada uno por la palabra de Dios, de acuerdo con sus pecados, o sea, los pecados que habían cometido, habiéndoles mandado Dios que oraran sin cesar y dieran gracias en todas las cosas. En esta última parte se recalca instrucciones para ellos como pueblo. Como pueblo se les manda a orar, se les recuerda que deben orar siempre, y también se les manda que deben ser agradecidos. Y esto a mí me pone a pensar, ¿por qué se dice, cuando nosotros oramos, se supone que damos gracias y pedimos? Entonces, si ya estamos dando gracias, ¿por qué se nos recalca que debemos ser agradecidos? Y pienso yo que en gran medida es porque cuando estamos orando, mayormente pedimos cosas y nos dedicamos a Diosito, quiero esto y me gustaría también lo de acá, y bendice a esa persona y bendice a la de allá y bendice a todo el mundo, a todo el planeta, a todos los enfermos, a todos los que tienen hambre, bendice a todas las personas. Y ahí caben dos preguntas. Número uno, le estamos tirando todo el trabajo a Dios y nosotros qué nos comprometemos a hacer. Y número dos, ¿estoy dando gracias de igual manera como estoy pidiendo? ¿O me estoy dedicando en mis oraciones a pedir? Es importantísimo para nosotros como pueblo ser agradecidos. Y es lo que se recalca en esta escritura, que seamos agradecidos en todas las cosas. Esta es una época de muchas dificultades y es una época de encontrar las razones para ser agradecidos, porque las hay. Y deberíamos estar pendientes y conscientes al orar para poder llegar realmente a hacer una oración que llegue a los oídos de Dios. Pasemos al capítulo 27, y en el capítulo 27 vemos un poco los desarrollos de este pueblo. Ahora, ya sabemos de que habían personas que no estaban actuando de buena manera, gente que se estaba alejando de la iglesia. Entre el grupo de personas que se alejaban de la iglesia empezó a volverse frecuente y cada vez más molesto las persecuciones de aquellos que no eran de la iglesia para con los que eran de la iglesia. Entonces empezó a haber un hostigamiento cada vez más grande y la gente se quejó con alma. Entonces se quejaron con alma, con Mosía, y se da una ley. Y esta ley que dictó ya Mosía como rey era de que nadie debía perseguir a otras personas, ni la gente de la iglesia a los que no eran de la iglesia, ni los que no eran de la iglesia a los que eran de la iglesia. No debía haber persecuciones. Y el comentario acerca de estas cosas se encuentra algo que me gusta muchísimo, que vamos a leer, está en los versículos 4 y 5. Dice lo siguiente: que no permitieran que el orgullo ni la soberbia alterara su paz, que todo hombre estimara a su prójimo como a sí mismo, trabajando con sus propias manos para su sostén. Y todos sus sacerdotes y maestros debían trabajar con sus propias manos para su sostén en todos los casos, salvo en los de enfermedad o de gran necesidad, y haciendo estas cosas abundaron en la gracia de Dios. Entonces, estas instrucciones eran para los miembros de la iglesia específicamente, y se les decía que ellos no debían tener orgullo ni soberbia que altere la paz. Y hablamos en la clase pasada de las enseñanzas de Alma a su pueblo, en la tierra de Elam, antes de que lleguen a Zarahemla. Él se negó a ser el rey. Él dijo, no deben estimar a una carne más que a otra. Entonces, esto estaba muy claro en su mente. Él sabía de que esto podía llevar a orgullo, a soberbia. Y aquí lo recalca. Y él aquí empieza también a cuidar de que no haya sacerdotes que empiecen a ser estimados por encima de la gente. Y por eso se dice de que todos deben trabajar. Es decir, el sacerdote tenía que tener su trabajo y con eso comer. Y para ministrar en la iglesia, pues eso era un servicio, no era un trabajo. Entonces, de esta manera se podía estimar a toda carne de igual manera. Y así se cuidaban de que no entre a haber un orgullo o supercherías sacerdotales dentro de
del pueblo de Dios específicamente, porque aquí es Alma hablando a su pueblo. Muy bien, y continuando con la historia, bueno, ¿qué pasó en adelante? Tristemente, parte de esta persecución para la iglesia venía de parte de los mismos hijos del rey Mosía. Y no solo de la cabeza gubernamental de los nefitas, de sus hijos, sino que también de la iglesia. El mismísimo hijo de Alma, que también se llamaba Alma, Alma hijo, y los hijos del rey Mosía eran los que llevaban a cabo esta persecución fuerte a la iglesia. Ahora, Alma hijo tiene un episodio muy similar al de Saulo de Tarso, que se convirtió en el apóstol Pablo. Mientras él y los hijos del rey Mosía andaban por ahí molestando a la gente de la iglesia, viajando de un lado al otro para causar problemas, un ángel del Señor se les aparece y les habla, y ellos caen al piso y todos quedan débiles y sin fuerza. Pero para Alma fue mayor el efecto. Alma quedó mudo y quedó tan débil que no podía levantarse. Entonces lo tuvieron que agarrar en peso para llevarlo donde su papá. Ahora, Alma padre no se asustó cuando lo vio, sino que sabía, y esto a mí me llama mucho la atención, él sabía que era algo de Dios. ¿Cómo sabía? No lo sé, pero cuando lo vio, reconoció el estado en el que él estaba. Ahora, él juntó a la gente de la iglesia y ellos ayunaron y oraron en favor de Alma hijo, y ayunaron por 2 días, que es bravo. Ayunaron por 2 días hasta que él pudo levantarse. Vamos a leer algo de las palabras de Alma hijo mismo. Y estamos en el capítulo 27 y vamos a leer primero las palabras del ángel a Alma. Y además dijo el ángel, el capítulo 14: He aquí, el Señor ha oído las oraciones de su pueblo y también las oraciones de su siervo Alma, que es tu padre, porque él ha orado con mucha fe en cuanto a ti, para que seas traído al conocimiento de la verdad. Aquí hay un punto súper importante, y es que Alma hijo tenía su propio albedrío. Él y los hijos del rey Mosía no podían ser cambiados mágicamente por Dios, porque Dios respeta nuestras decisiones. Entonces el pueblo, Alma y el pueblo de la iglesia, cuando oraban, ellos no oraban para que de alguna forma, él se transforme, sino que ellos oraban para que él pueda encontrar la verdad o hallar la verdad. Y Dios respondió a esa oración enviando nada más y nada menos que un ángel. Y esto de aquí nos ayuda un poco también a nosotros mismos. Cuando alguien dentro de nuestra familia o alguien dentro de la iglesia a quien queremos mucho se empieza a apartar, se empieza a separar de la iglesia, esto nos ayuda a saber cómo debemos orar en favor de ellos. No podemos esperar de que Dios los cambie a menos que ellos estén dispuestos a cambiar. Entonces eso nos ayuda un poco a entender cómo debemos nosotros canalizar nuestra fe y nuestras oraciones en favor de familia o amigos que van por mal camino. Ok, avanzando un poco, cuando Alma se despierta, lo que él habla con la gente está del versículo 24 en adelante, voy a leer. Porque dijo él: me he arrepentido de mis pecados y el Señor me ha redimido. He aquí, he nacido del Espíritu. A Alma hijo y a los hijos del rey Mosía se los describe como los más viles pecadores. No sabemos qué hacían, aparte de perseguir a la gente de la iglesia, aparte de separar inclusive a personas de la iglesia. No sabemos qué otras cosas hacían, pero se los describe de esa manera, como los más viles pecadores. Esta declaración de Alma: me he arrepentido, el Señor me ha redimido, he nacido del Espíritu, es maravillosa porque podemos ver de que realmente hay esperanza para nosotros. La única persona a la que no se puede rescatar es a la que pierde la capacidad de arrepentirse. Es decir,
Si una persona puede sentirse mal por algo que ha hecho, puede ser perdonada. Por otro lado, si hay una persona que ha llegado a un punto tal en el que es incapaz de sentir dolor por las cosas malas que hace, entonces a esa persona no se la puede rescatar. Y no es porque la expiación no alcanza para eso, no es porque el gran poder redentor de Jesucristo no llega a esa persona, no la puede salvar. Realmente el problema es que la persona no se arrepiente. Y como dijimos hace rato, Dios no puede cambiar a una persona que no desea cambiar. ¿Por qué? Porque respeta sus decisiones. Dios respeta nuestro albedrío. Entonces, en resumen, tenemos esperanza. Ok. En el versículo 25 dice: no os maravilléis de que todo el género humano, sí, hombres y mujeres, toda nación, tribu, lengua y pueblo deban nacer otra vez sin nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas. Entonces, Alma llega a entender por las cosas que le dice el Señor y le dice: no te maravilles de esto, realmente es difícil. Todas las personas tienen que pasar por el proceso de la conversión. Absolutamente todo el mundo. Todos debemos nacer nuevamente. Fue la conversación que Jesucristo tuvo con Nicodemo, el miembro del Sanedrín, que lo veía en secreto, pero por lo menos lo buscó. Todos necesitamos volvernos a Dios. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces es necesario de que todos nosotros pasemos por este proceso. Y muchas veces lo alineamos con el bautismo y pensamos que es un acontecimiento. Este fue el día en el que yo me convertí. Podemos erróneamente pensar, porque la conversión realmente es un proceso que toma toda la vida, realmente. Y no es tanto, a veces hablando de alguien más o de nosotros mismos, podemos decir si está convertido o no está convertido. Alguien puede decir: bueno, ¿por qué esta persona no hace las cosas? Dicen: bueno, se bautizó pero no está convertido. A veces escuchamos eso entre los miembros. Y no es tanto así como que me convertí o no, tengo conversión o no la tengo. Realmente es más en qué parte del progreso estoy, en qué parte de mi conversión me encuentro. Y realmente la forma de saberlo es con cuánta potencia el Espíritu tiene influencia en mí. Y si tenemos la duda de si tenemos algo de conversión o no, la forma es fácil. Si en algún momento yo he sentido el Espíritu, hay un grado de conversión. Si yo actúo sobre esos susurros, entonces la conversión aumenta. Pasando unos versículos más adelante, Alma habla de cómo fue esta transición. Voy a referirme a estos brevemente nada más. El versículo 29 dice: mi alma ha sido redimida de la hiel de amargura y de los lazos de iniquidad. Me hallaba en el más tenebroso abismo, mas ahora veo la maravillosa luz de Dios. Atormentaba mi alma un suplicio eterno, mas he sido rescatado y mi alma no siente más dolor. Y esta es una escritura que nos trae mucha esperanza. Es algo que todos en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar. Así que sería bueno marcar la escritura y tenerla lista, tenerla guardadita, anotadita por ahí en algún lugar, porque va a llegar un momento de la vida en que vamos a necesitar escuchar estas palabras de consuelo. Podemos ser perdonados. Ahora, a partir de la visita del ángel y de este proceso de Alma, los hijos del rey Mosía también se arrepintieron y se convirtieron en poderosos misioneros de Jesucristo, de la causa del Evangelio. Y se habla de que de ahí en adelante impartieron mucho consuelo a los de la iglesia, confirmando su fe, exhortándolos con la longanimidad
y mucho afán a guardar los mandamientos de Dios. Habla de que ellos estaban explicando las profecías y las escrituras a cuantos deseaban oírlo. Entonces empezamos con unos pequeños disidentes y no creyentes en la iglesia. Pasamos a ver de que era un gran tropiezo. Vimos después de que parte de ese gran tropiezo era el mismísimo hijo del presidente de la iglesia, del profeta de aquella época, y los hijos del rey de la tierra. Entonces era un gran problema, pero asimismo vemos cómo ellos alcanzaron arrepentimiento. De aquí en adelante esos hijos del rey Mosías no solo que se niegan a heredar el reino, a gobernar, sino de que deciden salir a predicar a los lamanitas. Tal fue el cambio en su corazón, de que no se contentaron con reparar las cosas que habían hecho a la iglesia en la tierra de Nefis, sino que quisieron ir a constituirla entre sus hermanos los lamanitas. Estos capítulos han sido lecciones muy importantes. Les testifico de que el poder de la expiación puede alcanzarnos a todos. Si yo tengo la capacidad de sentirme mal por lo que he hecho y de pedir perdón, entonces Él, Jesucristo, me puede rescatar. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por acompañarme en esta clase. Si les gustó la clase, denle like a la clase, suscríbanse al canal para que puedan ver el siguiente contenido. Como les dije, voy a estar recibiendo sus sugerencias en los comentarios de qué temas quisieran hablar, qué cosas no les quedaron muy claras o qué puntos les gustaría que se amplíen un poco más. Voy a estar viéndolos conmigo. Hasta la próxima. Gracias.